Burak y Neslihan. Ojo con lo que se está cocinando porque lo que se rumorea de esta pareja es para no creerlo. ¿Quién se iba a imaginar que detrás de esa química tan evidente en pantalla, había algo más, algo que nadie veía venir? A ver, todos los hemos visto juntos, ¿verdad? En la serie, esa conexión era brutal. Pero de ahí a lo que se está comentando ahora, uff. El salseo está que arde y parece que hay secretos que salen a la luz, secretos que cambian por completo lo que creíamos saber de ellos. Mucha gente pensaba que lo suyo era solo cosa de ficción, que las cámaras hacían magia. Normal, tanta química es difícil de fingir. Pero, ¿y si te digo que la cosa venía de mucho antes? Y no hablo de un lío de plató. Hablo de algo que se remonta a un lugar y un momento que pocos conectan con ellos. Aquí es donde entra la parte gorda del cotilleo. Se dice, se comenta, se susurra que ellos se conocían de mucho antes de ser famosos, mucho antes de esa serie que los catapultó. ¿Os imagináis? Que su primer encuentro no fue bajo los focos, sino en un contexto totalmente inesperado. Dicen que fue algo así como un cruce de caminos, un encuentro casual que tiempo después explotaría en la pantalla. Para ser honestos, yo me quedé pensando. ¿Es posible? Porque la imagen que tenemos de ellos es la de actores que se conocen en un casting, que trabajan juntos y ¡zas! Magia. Pero si esto es verdad, cambia toda la narrativa, ¿no creéis? Sería como decir que el destino ya los había puesto en el camino, solo que ellos aún no lo sabían. Y esto, amigos, es lo que me vuela la cabeza. Porque si ya se conocían de antes, si ya había una chispa, aunque fuera mínima y desconocida para el público, eso explica esa complicidad tan natural que se veía en la serie. No era solo un buen trabajo de actuación, era algo más profundo, algo que venía de atrás. Muchos dirán que son solo rumores, que la gente inventa cosas para vender. Y sí, pasa. Pero cuando los indicios son tantos y vienen de fuentes que, digamos, no suelen equivocarse con este tipo de cosas, pues una empieza a sospechar. Y lo que yo sospecho es que esta historia de Burak y Neslihan es mucho más compleja de lo que nos han contado. Piensa en ello, una conexión que empieza en la adolescencia, o en alguna etapa temprana de sus vidas, y que años después se reencuentra en el set de rodaje. Eso es material de telenovela, pero de las buenas, de las que te enganchan de verdad. No es solo el típico lío de pareja famosa que surge de la noche a la mañana. Lo que me da curiosidad es cómo han podido mantener esto en secreto tantos años. Porque si es cierto que se conocían de antes, y más o menos desde hace tiempo, es un secreto bien guardado. Y eso en el mundo de las redes sociales y los paparazzis, es casi imposible. Quizás el éxito de esa serie, esa química que enamoró a millones, fue la chispa que necesitaban para que esa conexión previa floreciera de nuevo. O quizás se dieran cuenta de que ya se conocían y eso les dio una base extra para crear esos personajes tan icónicos. Lo que sí está claro es que la forma en que se manejan las relaciones en Hollywood, o en este caso, en la industria turca, es un mundo aparte. Y Burak y Neslihan, con este supuesto secreto, le dan una vuelta más a todo el misterio que rodea a las parejas de famosos. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que Burak y Neslihan se conocían desde mucho antes de la serie y que ese fue el verdadero secreto de su conexión en pantalla?